Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Sí, nosotros conforme va pasando el currículo, vamos estudiando las diferentes temáticas relevantes que tiene el desarrollo de un correcto emprendimiento para poder llegar a tomar decisiones verídicas, decisiones importantes que tienen directamente una relevancia con la creación de un futuro emprendimiento. Generalmente cuando nosotros estudiamos todas estas normativas debemos analizar e identificar que estas normativas no solamente nos sirven a nosotros como referente para la creación de un emprendimiento, sino que también nos pueden servir como algún tipo de referente para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Sí, nosotros siempre debemos asemejar lo que es una sociedad o lo que es una situación de emprendimiento con lo que es también una situación de modelo de negocio. Tal y cual nosotros somos dentro de nuestra vida cotidiana, también se enfoca a ser el reflejo de lo que podemos llegar a ser en un futuro emprendimiento, en un futuro modelo de negocio. Existen diferentes formas, existen diferentes normativas, diferentes cosas relevantes que yo puedo tomar en cuenta al momento de desarrollar un modelo de negocio, al momento de desarrollar una idea, un prospecto, diferentes estatutos, diferentes elementos. Nosotros en la anterior clase habíamos estado estudiando los principios que tiene la administración y la importancia que tiene esta palabra. Administración es una palabra que abarca muchas otras cosas más, que abarca muchos elementos trascendentes mucho más grandes, mucho más desarrollados, mucho más enfocados en la evolución social de un negocio, en la evolución social de la persona, en la evolución social de los entes positivos dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra sociedad, de nuestra cotidianeidad, ¿sí? Para nosotros llegar a tomar decisiones, para nosotros tener en cuenta diferentes lineamientos que lógicamente se desarrollan en base a la producción, que se desarrollan en base a la evolución de la sociedad, de la cotidianeidad, es importante que tomemos decisiones y que identifiquemos cuáles son las normativas a desarrollar al momento de crear un modelo de negocio, al momento de tomar decisiones importantes en los emprendimientos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me refiero principalmente a administración, hay 5 fundamentos relevantes que debo tomar en cuenta, que son la planeación, la integración, el control, la organización y la dirección. Nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando también los recursos que se requieren para el desarrollo de estos elementos de administración. Sí, los recursos humanos, los recursos también económicos, los recursos materiales, recursos inmateriales. Es decir, que para cada apartado, para cada elemento de la administración, yo debo utilizar un recurso pertinente. En especial,
cuando nosotros hablamos de las funciones de la administración, es decir, de estos 5 elementos importantes, debo identificar que se refieren a los recursos humanos, es decir, el recurso más importante y relevante de los negocios. Todavía nos seguimos manteniendo en una era en la cual la tecnología aún no se ha adueñado en su totalidad de los entornos laborales. Si bien es cierto, ya tiene un gran aporte, tiene una gran relevancia en los desarrollos de los negocios, pero todavía no es que las máquinas ya han reemplazado al trabajo de los humanos. Todavía los seres humanos siguen teniendo importancia dentro del área laboral. Los conocimientos, las destrezas, las participaciones, todo lo que el ser humano puede llegar a desarrollar sigue siendo el elemento más importante dentro de un modelo de negocio. Y cuando yo hablo de los elementos de la administración, debo tomar en cuenta que estos elementos principalmente son desarrollados gracias a los recursos humanos, es decir, una persona es la encargada de verificar que todos y cada uno de estos elementos se cumpla a cabalidad. Cuando yo hablo de crear un negocio, debo tomar en cuenta que el negocio también se va a dividir en diferentes espacios, se va a dividir en diferentes sectores. Sí, es decir, me voy a referir un espacio específicamente a lo que es la planeación, otro espacio en lo que es la integración, otro en lo que es el control, la organización y la dirección. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a tener tantas personas para diferentes cosas si el emprendimiento lo voy a crear solamente yo? Es un emprendimiento pequeño. Sea un emprendimiento pequeño o sea un emprendimiento grande, debemos tomar referencia estos puntos importantes que son 5 de las funciones de la administración. ¿Por qué? Porque a su vez, como les digo, el elemento más importante es el recurso humano. Y no es necesario que yo designe roles y que tenga muchas personas trabajando para mí para que se puedan desarrollar de una correcta manera. Generalmente de la forma más relativa, de la forma más veraz posible, puedo realizarlo yo mismo como dueño de mi propio negocio. Debo tener en cuenta que si es que yo soy la única persona que va a empezar en la idea de negocio, porque recordemos que hay dos ideas de negocios. Los negocios que se refieren al área personal, es decir, como de una persona natural, o los negocios que son en forma de sociedad, es decir, que le pertenecen a varias personas. En el caso de hablar de un emprendimiento de una sola persona, que la única persona dueña del emprendimiento es la que va a desarrollar la idea, debe también laborar en diferentes áreas, debe tomar varias decisiones, debe fungir en varios roles debido a que no tiene la ayuda de nadie más. Caso contrario, ¿qué sucede? Cuando se crean estos emprendimientos en base a sociedades en las cuales se tiene bastantes personas trabajando para una causa en común. Por ejemplo, nosotros debemos utilizar la administración en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Así sea que esté hablando de un emprendimiento, o sea que esté hablando de las cosas cotidianas, de las cosas diarias. Debo llevar a cabo una correcta administración del tiempo, una correcta administración de las tareas, una correcta administración de las actividades que cotidianamente debo desarrollar. Todo y absolutamente todo lo que yo hago para bien o para mal, debe llevar una administración, debo llevar un control. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que, no sé, la mayoría de nosotros tenemos una rutina diaria. Para esta rutina diaria se debe llevar una administración del tiempo correctamente. ¿Por qué? Porque yo sé a qué hora tengo que despertarme para estar lista, para llegar a tiempo a mi trabajo, para hacer las actividades que tengo que realizar en el día a día, para que los niños lleguen pronto a la escuela, para poder cumplir con las cosas a cabalidad. Si es que yo no tengo una buena administración de mi tiempo, si es que yo no tengo una buena actualización, si yo no tengo una buena utilización de los elementos que tengo en mi entorno, que tengo a mi alrededor, no voy a poder tomar buenas decisiones, no voy a poder utilizar el tiempo ni los recursos de una manera buena, de una forma coherente, de una forma verídica de cierta manera. ¿Qué significa para ti que una empresa o institución esté adecuadamente administrada?
Creo que para todos se refiere a llevar un orden, se refiere a llevar las cosas de manera correcta, se refiere a llevar las cosas en una forma específica, correctamente administrada, correctamente estructurada, con buenos enfoques, con buenas normativas, con el aporte necesario a la sociedad y que de una o de otra manera se pueda tomar buenas decisiones en pro del desarrollo de la sociedad, en pro del beneficio de la humanidad, ayudando a que nuestro país logre evolucionar. Si es que yo me desarrollo en el área económica, en el área social, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo procurar que todo esto se dé de una manera correcta, que todo lo que yo haga o deje de hacer se desarrolle de una manera positiva. Yo debo aportar positivamente a la evolución de mi sociedad, debo desarrollar positivamente la evolución de mi entorno, de mi cotidianeidad, del ámbito económico, del ámbito social, del ámbito político, del ámbito urbano, rural, de todo y absolutamente todo lo que nosotros desarrollamos como personas debe estar correctamente estructurado, ¿sí? Para ir iniciando con nuestra clase, quiero que por favor tomemos en cuenta y veamos el siguiente video que nos habla sobre las características más importantes de la administración. Tomemos en cuenta, chicos, por favor. Administración y su importancia. Antes de iniciar, tenemos que definir qué es administración. La administración es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la consecución de sus objetivos. La administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad, eficiencia, eficacia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización. La administración es una actividad indispensable en cualquier organización. De hecho, es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen diversos conceptos de administración. Coloquialmente se dice que administración es hacer algo a través de otros. Otra aceptación es lo que se conoce como la ley de oro de la administración, entendida como hacer más con menos. Para entender el proceso de administración, basta con analizar en qué consisten cada uno de los elementos de la anterior definición. Objetivos. La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la máxima calidad. Competitividad. Es la capacidad de una organización para generar productos y o servicios con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características y calidad, con respecto a la de otras empresas de productos similares. Calidad. Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos. Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos necesarios para lograr la operación de cualquier empresa a través de la administración. Productividad. Implica la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos. En este sentido, la productividad es la relación que existe entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio y los resultados obtenidos. Es la obtención de máximos resultados con el mínimo de recursos. En términos de eficiencia y de eficacia, de esta forma se aplica la administración como disciplina. La administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización. Si se analizan los elementos anteriores, es posible concluir
que la administración es la herramienta más poderosa para la permanencia y competitividad de cualquier organización. La importancia de la administración es indiscutible, debido a que reporta múltiples ventajas. A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo, con los consecuentes ahorros de tiempo y costos. De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y competitividad de cualquier organización. Propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el mercado. Bien, entonces nosotros hemos identificado más o menos las características más relevantes de la cual se desarrolla y en la cual se basa la administración. Nos dice, como se mencionó anteriormente, el proceso de administración tiene diferentes funciones. A esto se refiere planeación, integración, control, organización y la dirección. Estas funciones se cumplen en cualquier tipo de emprendimiento. Para ello, es necesario conocer sus diferentes tipos de acuerdo con el proceso operacional que realizan cada uno de estos. Nosotros debemos saber identificar los diferentes tipos de emprendimiento también que existen en el mercado. Existen muchas formas de desarrollarnos económicamente. Es decir, que cuando yo tomo una decisión de crear un modelo de negocio o de crear un emprendimiento, debo saber identificar correctamente cuáles van a ser las decisiones que voy a tomar, en base a qué lo voy a hacer, con finalidad de qué. En este caso, yo debo analizar que los modelos de emprendimiento o los tipos de emprendimiento se especifican en diferentes áreas y en diferentes sectores. Tenemos principalmente los emprendimientos de servicios. Los emprendimientos de servicios prevalecen, en ellos prevalecen las destrezas y las habilidades de las personas para alcanzar un objetivo específico, como en los emprendimientos culturales, deportivos, ambientales, etc. Un ejemplo es cuando se desea organizar la banda de un colegio o se desea adoptar perros de la calle. ¿A qué se refieren los emprendimientos de servicios? Los emprendimientos de servicios principalmente se enfocan y se especializan en lograr identificar, en lograr analizar qué es lo que necesita principalmente la sociedad, y no solamente los emprendimientos de servicios, sino todos. Todos los modelos de negocio, todos los modelos de emprendimiento se especifican en lo mismo, satisfacer necesidades, pero especialmente los de servicios nos hablan de que no tienen un producto de por medio, es decir, algo físico. ¿Qué es lo que se vende? Se venden las destrezas, se vende el conocimiento, se venden las habilidades. Por ejemplo, cuando nosotros damos, no sé, clases dirigidas, cuando se da clases de matemática, de química, de física, ¿qué es lo que se está vendiendo y por lo que se está cobrando? Es netamente por lo que uno conoce, por las destrezas que uno desarrolla. Y en base a eso toma decisiones, en base a ello forma parte del mercado. Por ello es que les digo que cuando nosotros hablamos de desarrollar modelos de negocio y modelos de emprendimiento, tenemos una amplia gama de espacios en los cuales yo puedo desarrollarme en el área mercantil, de espacios en los cuales yo puedo desenvolverme, espacios en los cuales yo puedo quizá tomar también decisiones en pro de la evolución, en pro del desarrollo de mi entorno, en pro del desarrollo de mi cotidianeidad. Otro modelo de emprendimiento que también nosotros manejamos son los emprendimientos sobre recursos naturales.
En estos se aprovecha de manera responsable los recursos naturales. Por ejemplo, la cosecha de productos agrícolas, la obtención de productos de los animales o la pesca responsable en diferentes partes del Ecuador. Algo fundamental que debo tomar en cuenta es también el cuidado del entorno. ¿Sí? Si yo quiero desenvolverme en el área mercantil, si quiero ser parte del desarrollo económico de la sociedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Principalmente, debo saber tomar las mejores decisiones, pero sin quitar, sin dejar de lado el bienestar de mi entorno, el bienestar de mi país. Por eso es que nosotros no nos consideramos comerciantes, sino emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores toman decisiones en base al beneficio del resto, ¿sí? Es como la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Una persona líder analiza también las fortalezas y debilidades de su grupo, identifica cosas positivas y cosas negativas, toma decisiones en beneficio del resto. Se pone en los zapatos del resto. Por ejemplo, nosotros sabemos un padre, una madre de familia, ¿qué es lo que hace? Cuando una persona tiene hijos, generalmente dice que piensa primero en sus hijos antes de pensar en el resto, ¿no es cierto? Que piensa primero en las necesidades de sus hijos antes de pensar en las necesidades quizá de uno mismo como persona. Y es por ello Y es por ello que, por ejemplo, nosotros tomamos diferentes de cotidianeidades, diferentes cosas importantes dentro de este entorno. Sí, regálenme un segundo, chicos, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a los recursos naturales, nosotros que analizábamos, que se utiliza responsablemente los entornos de nuestro país, ¿sí? Nuestro país es un país mega diverso, tenemos una infinidad de recursos, tenemos una infinidad de patrimonios de los cuales podemos tomar y podemos utilizarlos en beneficio económico personal, en beneficio económico también de la sociedad. Por ejemplo, hablamos de la pesca. La pesca es uno de los trabajos también bastante utilizados en nuestro país, pero siempre se lo debe hacer. Quizá en la mayoría de casos pueda que se irrumpa con esta normativa, pero se debe procurar siempre el tener una pesca responsable, el cuidar el medio ambiente, el cuidar el entorno. Es como que nosotros deberíamos ser respetuosos del espacio que se nos está prestando para poder desarrollar un modelo de negocio, para poder desarrollar una idea, para poder plantear una actividad económica. Si yo quiero ser una persona económicamente activa en el entorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones, alcanzar mis objetivos personales, pero también que estos objetivos personales no irrumpan en los objetivos ni en los derechos ni deberes del resto de personas. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la cotidianeidad y de la sociedad, nos referimos a que nuestros deberes y nuestros derechos terminan cuando empiezan los deberes y derechos de otra sociedad, de otra persona. ¿Sí? También entonces tenemos los modelos de emprendimientos industriales. Sí, nosotros habíamos estado estudiando de igual manera anteriormente las formas de negocio, los negocios que se refieren a los comerciales, los negocios intermediarios y los negocios industriales. Los negocios principalmente comerciales son estos que compran un producto y lo venden sin transformarlo. Los otros tipos de emprendimiento, los que compran un producto, quizá le ponen una marca diferente, lo transforman un poco y lo venden, quizá cambiado la forma original. Y por otro lado, los emprendimientos industriales, que se refiere a estos modelos de negocio en los cuales se compra la materia prima, es decir, la materia en bruto para yo poder crear mi propio producto.
Generalmente cuando nosotros utilizamos los emprendimientos industriales o tomamos como ejemplo a este tipo de emprendimientos, se toma referencia acerca de que es una idea un poco más a largo plazo. Sí, porque a mí, ¿qué me sale más fácil? El comprar quizá de una marca conocida, no sé, comprar de una marca de Converse, de Vans. Es una marca conocida a nivel mundial y yo la vendo, sí, tengo ganancias, ¿por qué? Porque la gente conoce la marca y también la desea conseguir. A diferencia de crear una marca propia, cuando yo creo una marca propia, tengo que esperar a que esta marca se posicione en el mercado, a que esta marca alcance los objetivos relevantes dentro de mi entorno, a que alcance los objetivos esperados, quizá después de 6 meses, después de un año. Hay marcas que han esperado muchísimo tiempo para poder tener un espacio en el mercado, para poder posicionarse. Pero de una u otra manera, la mayoría de marcas importantes que tenemos en nuestros entornos han venido desde abajo, han venido quizá de fracasos, han venido de múltiples errores y se van desarrollando en beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque también toman como un referente importante al entorno, a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad y los potenciales clientes son la parte más esencial del emprendimiento. Son la parte principal, los que desarrollan la idea y los que van a promover. Si al cliente le gusta la idea, pues va a promover en su entorno y el negocio se va a hacer más conocido. Pero si por otro lado al principal consumidor no le llamó para nada la idea, no le agradó en lo absoluto las actividades, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser quizá un aporte negativo de la sociedad, va a promoverse negativamente en el entorno, ¿sí? Es así que nosotros desarrollamos los emprendimientos industriales. Estos son aquellos que se dan cuando se compra algún insumo o materia prima para, mediante un proceso de transformación, obtener un nuevo producto, ¿sí? Por ejemplo, con materiales derivados del petróleo se pueden obtener plásticos, ¿sí? Es decir, de la materia prima, de los instrumentos, de los elementos básicos, sin ninguna transformación, yo creo un producto final. Creo un producto que es una marca personal, es algo mío, es algo que no tiene nada que ver con lo que ya existe en el mercado, es algo que no tiene referencia con lo que ya hay en el entorno, es algo propio. Como les digo, generalmente este tipo de ideas demoran un poco más en posicionarse en el mercado, pero también es bueno porque necesitamos innovación, necesitamos creatividad. Necesitamos desarrollar nuevas ideas en nuestro entorno. Estamos cansados ya de la misma idea, de los mismos fundamentos, de los mismos modelos de negocio que no tienen un enfoque bueno, que quizás se dan la vuelta en lo mismo y lo mismo. Muchas de las veces nosotros nos seguimos manteniendo en ser un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque no logramos salir de la zona de confort. Lamentablemente en el área comercial y en el área económica dentro de nuestro país, las actividades económicas se caracterizan por ser repetitivas. Son muy pocos los negocios que quizás se han posicionado a nivel mundial, si no es por decir que no existen, que se han logrado posicionar a nivel mundial en un sentido de evolución, en un sentido de desarrollo, en un sentido de producción. ¿Por qué? Porque lamentablemente no desarrollamos esta idea innovadora, no desarrollamos esta idea creativa de hacer el cambio, de transformar la realidad, de utilizar los elementos que yo tengo en mi entorno para transformarlos en beneficio también de la realidad, del espacio con el cual yo me estoy relacionando, de los lugares con los cuales yo tengo algún tipo de referencia, con los cuales yo tengo algún tipo de afinidad, ¿sí? También así nosotros tenemos lo que son los emprendimientos comerciales. Cuando el emprendedor compra algún producto y sin que lo transforme, lo vende a otras personas, es cuando nos referimos a un emprendimiento comercial. Un ejemplo es cuando las dueñas de puestos de mercados compran las frutas o legumbres en los mercados mayoristas y los venden en los mercados barriales. El emprendedor que desea que su emprendimiento tenga éxito debe realizar las funciones indicadas de planeación, organización, integración, dirección y control.
Principalmente nosotros analizamos qué tipos de emprendimientos existen en el mercado. De acuerdo a estos tipos de emprendimiento, ahí sí yo analizo cómo voy a desarrollar una planeación, cómo voy a desarrollar una organización, porque quizá la planeación para un negocio comercial no va a ser el mismo para un negocio industrial. Cada negocio tiene su propio estatuto, cada negocio tiene sus propios ideales, su propia forma de pensar, su propia forma de negocio, su propia forma de desarrollar el consciente. Cada negocio se especifica en algo diferente. Porque ahí es donde volvemos al mismo punto que les digo, cuando nos mantenemos en este círculo vicioso, dando una idea repetitiva, haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo en diferentes modelos de negocio, es ahí donde se toman las decisiones quizá diferentes al resto, que yo puedo hacer algo diferente. Si me dedico a un negocio comercial, es decir, compro una marca para volverla a revender sin alterar el producto, puedo también hacer algo nuevo, no necesariamente tengo que crear una marca personal. La forma en la cual yo venda, la forma en la cual yo llego a mis potenciales clientes es primordial para qué. Para también promover un desarrollo sostenible de nuestro país. Recordemos que nosotros debemos propiciar un desarrollo sostenible del entorno. Nosotros debemos promover una evolución de la sociedad. Debemos promover una cotidianeidad, debemos promover también una relación adecuada entre los potenciales clientes y sus potenciales vendedores, entre los emprendimientos comerciales, entre los emprendimientos quizá también industriales, entre los emprendimientos de intermediarios, de todo, porque existe de todo en el mercado. Y yo debo saber identificar a qué área me quiero dirigir, en qué área me quiero especializar, qué decisiones voy a tomar yo y en base a qué lo voy a hacer. Para ir finalizando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos también el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tiene emprender y también los modelos de negocio dentro de nuestro mercado. Veamos por favor. ¿Qué es emprender? Pues emprender es crear una empresa para llegar a un fin. Emprender es intentar llegar a un objetivo. Emprender es unir una serie de recursos para conseguir un beneficio. O emprender es hacer lo que a ti te gusta. Lo llames como lo llames, emprender no es intentar ganar dinero, emprender no es intentar poner un negocio, emprender no es hacer lo que te diga tu cuñado, sino que emprender es algo más. Y el empresario, o el emprendedor en este caso, no se trata que él sepa de A, B o C. Muchas veces los empresarios de éxito son aquellos que menos saben. Son aquellos que no tienen idea de muchas cosas. Por ejemplo, Richard Branson, que es el dueño de la compañía, el conglomerado de compañías Virgin. Él nunca ha sabido nada de algo en específico, pero ha sido experto en agarrar los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese emprendimiento. En este caso, según él dice, los recursos necesarios es el personal, que sea el mejor posible, pero también otro de los recursos importantes, que mucha gente no habla de ello, es la pasión, es la ilusión, es querer hacer las cosas bien, ¿no? Sea cual sea tu caso y sea cual sea tus recursos que necesites, hay tres tipos. Son financieros o económicos, son recursos humanos y son recursos técnicos. Los recursos financieros es el dinero, los recursos humanos es el personal y los recursos técnicos es lo que tú sepas. A lo mejor no sabes de todos los recursos mucho y a lo mejor no tienes mucha idea por dónde empezar, pero bueno, es una cuestión de que si al menos tú tienes la pasión, puedes ir viendo por dónde puedes ir tirando y a lo mejor hoy no tienes los recursos económicos, pero sí tienes los recursos técnicos porque tú sabes algo y entonces quieres emprender sobre lo que tú ya sabes y luego poco a poco vas consiguiendo más recursos humanos. Normalmente al principio no se tienen recursos capitales, no se tiene mucho dinero, sí se tiene a la propia persona, sí se tienen muchas ganas de trabajar y de sacar un proyecto adelante y lo que tampoco se tiene son compañeros de viaje. Pero bueno, al principio tú puedes adquirir conocimientos técnicos para empezar tu empresa, según vas avanzando vas consiguiendo más capital y consigues recursos humanos. Al final emprender se trata de esos recursos, esos tres tipos de recursos que necesitas, ir consiguiéndolos para llevar a cabo ese proyecto. Y eso es emprender. No es otra cosa, esa es la esencia de emprender.
Luego, el arte de emprender consiste en manejar, imaginaos que tengo aquí las 3 bolas, ¿no? Como si fuera un malabarista, en manejar esos 3 tipos de recursos. Y no hay más. Si os fijáis, hay muchísimos empresarios de éxito, como os decía, que no son expertos en una materia y que han triunfado. Luego, ¿dónde está el secreto? En ello. Os doy un último tip. Cuando los recursos se quedan estancados, entonces es necesario desatrancar estos recursos. La mayoría de los empresarios se quedan en no puedo crecer porque no genero los suficientes ingresos y a su vez no puedo conseguir personal para generar los suficientes ingresos porque no tengo esos mismos ingresos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde está el truco para conseguir avanzar? Bueno, en algún momento tienes que conseguir vías para poder avanzar. Imaginaros que vosotros tenéis un cubo, que lo vais llenando de agua, que son vuestros ingresos, pero que tiene unos agujeros, que son vuestros gastos. Tendréis que ver métodos, tendréis que ver técnicas o tendréis que ver maneras de o bien taponar esos gastos o bien aumentar el chorro. Y todo esto es conseguible si se piensa desde lejos y dices ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Luego te animo a que nos sigas leyendo, que nos sigas viendo nuestros vídeos y por supuesto Bien, de igual manera aquí tenemos algo que nos dice: jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que lo estás diciendo correctamente. Sí, esto es especialmente cuando nosotros hablamos del área mercantil, del área del emprendimiento. Debemos tomar decisiones, debemos enfrentarnos al mercado de una manera perspicaz, de una manera creativa, innovadora, tomando las mejores decisiones. Esto no quiere decir que también voy a invertir plata a lo loco y sin saber si voy a ganar o perder, no. Debo hacerlo de una manera consciente, de una manera coherente, analizando el espacio, haciendo bien las cosas, identificando los elementos pertinentes de acuerdo al desarrollo sostenible de un espacio, de acuerdo al desarrollo sostenible de una sociedad. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.